hola, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes, como todos los jueves a las 18:30 por Canal 16 de Telecentro. Desde acá, desde el Senado de la Nación, nos estás viendo por Senado TV Argentina. Acordate que si te gustó el programa, podés recomendarlo a quien vos quieras y decirles que se repite el miércoles, también por Canal 16 de Telecentro a las 18:30, pero si no, también otra opción es por Cablevisión, por Canal 2, miércoles a las 18:30, nuestra repetición. ¿Y por dónde más nos pueden ver, Alex? Bueno, también nos podés ver a través de los canales de Twitter, ya sea @AlexFreire, @JoséDivelo o el Twitter de Senado TV, que es @SenadoTVArg. Y también, por supuesto, en el canal de YouTube del Senado TV y también en el nuestro, que es Alex y José María. Así es. Bueno, seguramente este año, no, seguramente no, es así. Este año es la última vez que digo el triple hola, 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 porque este es nuestro último programa de esta temporada. Y bueno, estamos súper contentos con lo que ha pasado durante todo este año en este programa y en este ciclo, y por supuesto con todo lo que ha pasado durante estos 3 años. Yo el primer agradecimiento enorme que quiero hacer, y no voy a dar nombres porque somos muchísimos, pero es a todos los compañeros y las compañeras del Senado TV Argentina, que sin ellos sería imposible que este programa salga medianamente bien. La verdad que son ellos los que están permanentemente ayudándonos, acompañándonos con toda la cuestión técnica, pero también con la cuestión moral, con la cuestión de darnos fuerza para seguir adelante. También son muy autocríticos y está muy bueno porque nos critican las cosas que hacemos y todas aquellas cosas que no nos salen bien. Por supuesto, para mejorar. Sí, sin lugar a dudas, porque somos dos comunicadores, digamos, y esto lo hemos sido ya hace mucho tiempo, pero no venimos ni de la locución ni de la conducción, así que estamos muy contentos con el trabajo. Igual hemos recibido muchísimas felicitaciones por todo el trabajo que hemos hecho, así que estamos muy agradecidos y fundamentalmente, y sin lugar a dudas, estamos agradecidos a ustedes, que hicieron también posible que estemos acá, que nos siguen, que nos ven. Tenemos un montón de televidentes que frecuentemente nos siguen, que nos mandan mensajes por Twitter, que nos ven algunos a través de las redes del YouTube y también nos mandan mensajes a través del YouTube. Así que bueno, nada, queríamos decirles eso, que este es el último programa de este ciclo y que seguramente nos estaremos reencontrando el año próximo. Así es, y también déjame agradecer a todos los hombres y mujeres que han sido invitados de este programa, un programa de asesoramiento parlamentario, un programa que está destinado a enriquecer la tarea de los asesores y asesoras de esta casa y de los senadores y senadoras de esta casa. Personas, hombres y mujeres que han venido a visitar nuestro programa Artículo 16, que está basado en la igualdad. Es un artículo que interpela, desde donde nosotros nos interpelamos también, aquella cuestión de si somos todos y todas realmente iguales ante la ley. Por eso estos hombres y mujeres, activistas, militantes, hombres y mujeres que también han pasado o pasan por tareas como roles en la función pública, pero sobre todo aquellos y aquellas que militan las implicancias de las leyes, aquellos y aquellas que traen proyectos parlamentarios, proyectos de legislación aquí al Senado. Personas que son consecuentes con su accionar durante toda su vida y en función de esa tarea se construyen leyes. Personas valiosas, personas que no pueden dejar de estar siendo parte de esta visión que tenemos ampliada en donde los derechos humanos no pueden ser debatidos sin sus protagonistas. Por eso, agradeciendo a todos los invitados e invitadas que han pasado por tantos capítulos de asesoramiento, desde que comenzamos siendo una columna nomás del programa Tardes Federales, hasta que tuvimos este programa propio, Artículo 16, y ahora en este ciclo también 2015, extendido a 1 hora y media. Así es, y bueno, lo hemos dicho siempre en cada emisión, en cada programa. Este es un programa que justamente lo que ha buscado siempre es hablar sobre diferentes temáticas, sobre diferentes temas en función de cómo hemos avanzado, de cómo hemos logrado mayor conquista en el terreno de la igualdad, en el terreno de la inclusión.
pero sin lugar a dudas, donde siempre hemos hecho más énfasis, donde siempre hemos querido, digamos, poder desmenuzar qué eran aquellas cosas que faltaban, cuál es la brecha, qué es lo que falta transitar en cada una de estas temáticas para lograr realmente mayor equidad y mayor inclusión. Y a eso nos hemos dedicado porque de alguna manera eso podía permitir ayudar a pensar a los senadores, a las senadoras, a los diputados y diputadas sobre si era necesario alguna reforma o alguna nueva legislación respecto a la temática que estábamos y si no, ayudarnos a reflexionar para ver qué incidencia hacíamos para que aquellas políticas públicas cambien. Pero generalmente y muchas veces lo que no dejó de estar presente tuvo que ver con lo cultural, con lo social. La necesidad de crecer como sociedad, de hacer esos cambios culturales que son los que efectivamente llevan a esa construcción de mayor igualdad y mayor inclusión. Hoy Alex nos nombraba y nos agradecía y decía que hablaba del agradecimiento a todos los hombres y mujeres y hoy justamente tenemos dos invitados y tenemos un hombre y una mujer. Como no podía ser para el último día, buscamos hasta equidad de género y de sexo aquí en Artículo 16 con un tema que da cierre a este año tan productivo, tan fructífero, un tema que es muy importante en este contexto, siendo que en esta semana ha acontecido el Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Tenemos dos invitados. Hace 2 días atrás. Es muy propicio para con estos invitados debatir acerca sobre todo de lo que falta, no solo lo que hemos logrado hacer en este país, sino lo que falta, que es tan importante para justamente que, por ejemplo, en el devenir próximo de una nueva gestión podamos analizar eso, las brechas. Bueno, sin lugar a dudas, como vos decías, Alex, este año cierra en materia de VIH-Sida de una manera increíble. Hemos estado ayer y vamos a hablar sobre este tema con nuestros invitados y particularmente con nuestra invitada. Vamos a hablar de ese tema. Estuvimos trabajando sobre la reforma del proyecto de ley, la Ley Nacional de SIDA. Así que bueno, estaremos trabajando sobre ese tema. Nosotros lo decíamos siempre, tenemos una ley maravillosa en los años 90, la Ley Nacional de SIDA. Tiene muchos años, pero fue maravillosa en su época, fue una de las primeras leyes nacionales de SIDA en la región. En su momento realmente era una excelente ley. Así es. Una ley que es buena aún hoy, digamos, cierto, pero que necesitaba ser ayornada, que necesitaba ser modernizada. Necesita todavía. Necesita, porque en realidad lo que nosotros hicimos fue trabajar en un proyecto que se va a estar presentando prontamente en esta casa. Una tarea colectiva, participativa, donde han trabajado en la jornada de ayer más de 50 referentes de la sociedad civil, de organizaciones, de redes de personas viviendo con VIH, pero que además es un proceso participativo que viene de atrás en el tiempo. La verdad es que estamos terminando un producto de lujo para que los senadores y las senadoras puedan discutir, debatir, primero, por supuesto, desde la Comisión de Salud. Así es. Así que como queremos aprovechar el tiempo al máximo, y Federico, nuestro gran productor, que ha hecho siempre todas esas aperturas geniales de programa y que seguramente hoy tenemos otra buenísima apertura de programa, nos está pidiendo que vayamos al corte para poder volver y presentar a nuestros invitados. Así que, corte, señor director. Dale, nos vemos después de la tanda. Hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional.
Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. En Senado TV acercamos el Congreso a tu vida. Te mostramos todas las actividades parlamentarias, en vivo y sin intermediarios. Y también analizamos la realidad en profundidad, con todas las voces. En cada representante estás vos, estés en el lugar que estés. Porque lo que pasa acá te cambia la vida. Somos un canal federal donde el protagonista sos vos. La historia La hacemos entre todos. y pasa en vivo por Senado TV. Aire. Estamos, señor director, le avisé que venía yo. Aquí estamos, en artículo 16, seguimos con dos invitados maravillosos. Una que viene del lado de la sociedad civil, de las organizaciones que trabajan con VIH, y otro invitado que viene de la política pública relacionada con el VIH del Ministerio de Salud. Vamos a trabajar el tema integralmente, hablando además sobre las cuestiones que han surgido ahora en último momento. Por un lado, los últimos datos epidemiológicos, pero por otro lado, esto que les anticipábamos con Alex respecto de la reforma de Ley Nacional de SIDA. Así que vamos a la presentación de nuestros invitados. El VIH es un virus que afecta a las células inmunitarias encargadas de protegernos de las enfermedades. Se trata de la etapa anterior al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA, el cual aparece cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo, dando lugar al desarrollo de las denominadas enfermedades oportunistas. En la actualidad, se calcula que en el país viven alrededor de 110.000 personas con VIH y que el 30% de ellos desconocen su condición. A su vez, la tasa de diagnóstico de VIH se mantiene en valores cercanos a 15 por 100.000 habitantes y el 90% de las nuevas transmisiones se debe a relaciones sexuales desprotegidas. En el programa de hoy, a partir del repaso de datos epidemiológicos, presentados recientemente y de distintas campañas de concientización desarrolladas en el país, analizaremos las políticas llevadas adelante a nivel nacional para comprender dónde nos encontramos y cuáles son las cuentas pendientes. Para esto, hablaremos con Patricia Pérez, presidenta de la organización Más Paz Menos SIDA, y con Ariel Adasco, coordinador del área de estudios y monitoreos de la Dirección Nacional del SIDA.
Otra presentación magnífica de Federico Strifeso, nuestro productor que hace estas tareas hermosas. Y me toca ahora agradecer y felicitar y dar la bienvenida, entonces con aplausos, a Ariel Adasco y a Patricia Pérez, coordinador de estudios y monitoreos de la Dirección Nacional de SIDA, Ministerio de Salud, presidenta de la Fundación Más Paz Menos SIDA y miembro fundadora de la Red Global de Mujeres con VIH, ¿cierto? Así es. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Empecemos por quién de los dos. ¿Cómo podemos hacer un balance de los datos epidemiológicos y lo que nos muestran en función de la respuesta al VIH, tanto del Estado como de las organizaciones? Los datos epidemiológicos que ha compartido el Ministerio de Salud nos ponen a pensar. ¿Cómo ha sido, Ariel y Patricia, ser testigos, vos Patricia sobre todo, y vos Ariel también haciendo el aporte técnico, de los cambios de la epidemia en tanto, por ejemplo, la relación hombre-mujer? Allá por el 80 y pico, con los primeros datos, había una relación de 92 hombres por cada mujer diagnosticada. Y esta relación ha ido cambiando. ¿Qué significa esto para las mujeres viviendo con VIH, Patricia? Mira, a mí me parece que ha ido cambiando y eso es una realidad, pero digo, creo que bueno, Ariel puede plantear mejor el tema de los números en la Argentina, pero a mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con lo social que no ha ido cambiando tanto y me parece que es bueno hacer un acento allí porque es difícil medir los cambios que han tenido las mujeres, es difícil medir si siguen teniendo discriminación o no, si ellas mismas se autodiscriminan o no. Entonces, digo, yo creo que ha habido muchos cambios, que epidemiológicamente ha habido un avance importante, pero me parece que todavía nos queda una deuda social que es una brecha muy marcada. Entonces, creo que las mujeres seguimos sintiendo esa brecha como muy presente y ahora, en este tiempo, después de 35 años de tener el VIH con nosotros, también creo que hay como una sensación de el SIDA ya fue, pero sin embargo siguen pasando muchas cosas y la gente sigue contrayendo VIH. Y bueno, y ya nos metemos un poco en temas que tienen que ver con los análisis que ha hecho el Ministerio de Salud, pero estamos viendo que hay mucha gente que llega tarde o que llega con alguna infección oportunista a los consultorios a hacerse el estudio. Entonces, ¿qué significa que las personas llegan tarde? Significa que una persona ha estado en contacto con el VIH, pero que realmente no lo sabe y lo sabe una vez que tiene alguna infección oportunista, alguna enfermedad marcadora, alguna cantidad de síntomas que hacen que los médicos, que vaya al médico, que los médicos digan, bueno, a ver, busquemos por este lado y entonces ahí se detecta que tiene VIH a partir de, claro, a partir de... Patricia, ¿sabes qué? Yo quiero volver, porque en este tema de los cambios en los datos epidemiológicos, que después seguramente lo vamos a profundizar con Ariel, en realidad, en cuanto a avance, podríamos decir que para la mujer los datos son más graves, podríamos decir, en el sentido de esto que planteaba Alex, que si en los años 80 teníamos por cada 92 o cada 97 hombres una mujer y ahora por cada 2 hombres hay una mujer, quiere decir que en la Argentina ha avanzado, algo que pasa también en el mundo entero, digamos, ya a nivel mundial es 50-50, ha, digamos, avanzado geométricamente en las mujeres, la cantidad de mujeres que adquieren el VIH. Inclusive hay lugares de África donde la torta se da vuelta, ¿no? Y sí, son, de Centroamérica también. Claro, que son más mujeres que tienen VIH que hombres. Entonces, esto de alguna manera creo que hace más fuerte esto que vos estás planteando, que hay cuestiones en lo social, en la vulnerabilidad social de la mujer, en la discriminación que todavía no han cambiado, porque si no, creo que no estarían estos números. No sé qué opinan tanto vos, Patricia, como Ariel. Ariel levantaba el dedo, sí, pidiendo pista. Gracias. Y gracias primero por la invitación. Me parece que hubo distintos momentos de la epidemia en la Argentina y una cosa es hablar de la epidemia en términos generales, globales, ¿no? Los grandes promedios. No sé si hay 30, 40 millones de infectados, pero cuando uno va a la Argentina hay dos situaciones diferentes. Los países
como África, algunos países centroamericanos donde se verifica esto que ustedes están planteando. La Argentina tuvo un proceso parecido a muchos otros países latinoamericanos o europeos o de otras regiones, un poquito diferente, que es distintas etapas. Tenemos esa primera parte de la década del 80, donde aparece la infección, donde no teníamos mucho para hacer, desde el punto de vista médico, ¿no? Donde sí efectivamente aparecía, bueno, esta diferencia abismal entre la cantidad de varones y mujeres infectados. Empieza a aumentar la cantidad de mujeres infectadas a lo largo del tiempo, y esto tiene que ver también con la pauperización de la epidemia, con que empieza a afectar sectores que hasta ese momento no estaba afectando. Pero si viéramos el hoy, ese 2-1 que hay hoy, hay un paso previo que es, nosotros tuvimos un 1.5-1 hace unos años. Es decir, bajó la relación y volvió a subir. Yo diría que en esos términos estaríamos como a principios de la década del 2000. Y eso, ese piso que llegamos en la cantidad, o techo de la cantidad de mujeres en relación a los hombres diagnosticados, tuvo que ver con que durante muchos años el sistema de salud por ahí no las vio como una población que podía estar vulnerable, que podía estar afectada. En algún momento sí se empezó a ver eso y empezó a haber algún tipo de respuesta más efectiva en relación a las mujeres. Hubo mucho diagnóstico de mujeres en la década del 2000 y ahora es como que volvemos un poquito para atrás y muchas mujeres diagnosticadas y ahora volvemos a mayor cantidad de varones diagnosticados. Y de hecho eso lo verificamos, ¿por qué? Porque esto que estaban planteando ustedes de el diagnóstico oportuno o tardío, las mujeres se están diagnosticando de forma mucho más oportuna que los varones. Los varones, porque no estamos acostumbrados a ir a los servicios de salud, porque hay peor acceso, por diversos factores, solemos diagnosticarnos más tardíamente que las mujeres. Hoy 1 de cada 3 diagnósticos que se producen en la Argentina son diagnósticos en algún momento avanzado de la infección. Con esto que contaba Patricia, una enfermedad oportunista, algo que después va a comprometer cómo sigue después, porque puede empezar a haber tratamiento, puede haber un acompañamiento de servicios de salud, pero cuanto más tarde diagnosticamos, más compromiso hay en la evolución posterior. Esos en términos promedio varones-mujeres, 1 de cada 3. Si vamos a las mujeres, es 1 de cada 5 mujeres que se estaría diagnosticando en este estadio avanzado. En el caso de los varones es un poco más, es el 34-35%. Entonces tuvo como distintos momentos la epidemia y sí es cierto todas las brechas que están marcando ustedes, todo lo que falta hacer. Se hizo mucho, falta un montón y sobre todo en esto que es facilitar, estimular a que la gente se testee oportunamente, tanto desde estimular la demanda para que la gente vaya a testearse, pero por otro lado también es trabajar sobre la oferta, ¿no? Que la gente que trabajamos en los servicios de salud también ofrezca activamente el acceso a la prueba. En esta relación entre la respuesta desde el Estado y la consecuencia en las poblaciones, recordemos que no siempre el Estado argentino compró y distribuyó preservativos. Entonces creo que ahí hay un dato en el cambio, porque esta es una epidemia o una infección en todo caso que se transmite por sobre todas las cosas por transmisión sexual, por vía sexual. ¿Cómo es, Patricia, desde la perspectiva de la Fundación Más Paz Menos SIDA, el acceso de las mujeres viviendo con VIH a los servicios de salud que tengan en cuenta las diversas atravesamientos que las mujeres tienen? A mí me parece que hay como 2 cosas. Creo que la mujer ha sido invisibilizada en todo el proceso de la epidemia y creo que es uno de los por qué tenemos estos números y ha crecido la cantidad de mujeres que contraen el VIH. La otra cuestión tiene que ver con una mezcla que se plantea con esta cuestión moral, ¿no? Entonces, digo, tenemos muchas parejas estables donde a lo mejor la pareja es bisexual, donde la mujer no lo quiere reconocer, donde se supone que son fieles y que, bueno,
Es una mezcla compleja. O sea que estamos lidiando con lo que no se dice. Claro, que excede el tema de la salud pública, que tiene que ver con cuestiones de valores, con cuestiones de creencias, con cuestiones de la fidelidad, de cómo cada uno encara una relación. Y ahí me parece que el tema del uso del preservativo es como muy importante, ¿no? Cómo vos haces para trabajar. Primero es la accesibilidad y después cómo vos haces para trabajar con esa pareja que se supone que es estable, que se supone que son fieles, que para que utilicen un preservativo. Entonces, digo, no es una situación fácil, hay que trabajar mucho con las mujeres y con los hombres en función de esto, porque digo, se empiezan a jugar otras cuestiones que no tienen que ver con la salud pública. Entonces, yo creo que falta mucho en el tema de la prevención, creo que es algo que hemos dejado y que sistemáticamente dejamos, ¿no? Por ahí se le pone como mucha energía en algún determinado momento y después eso va decayendo porque hay otras prioridades o porque la mirada va para otro lado. Pero a mí me parece que si nosotros tuviésemos sostenido en el tiempo el tema de la prevención desde los distintos lugares, el Estado nacional, municipal, las provincias, o sea, me parece que tiene que haber una coordinación como mucho más fuerte. Y creo que eso es fundamental. Con lo que vos decías de la pregunta de las dificultades que las mujeres tienen, yo creo que seguimos con muchos preconceptos que hoy me parece que lo que pasa es que se han vuelto como a ocultar, ¿no? Pero digo, las mujeres hoy seguimos yendo a los servicios de salud y hay discriminación y a ver, no discriminación porque no te atienden, pero la manera de encarar el tema no es la más adecuada, no es la más amigable. La mujer sigue sintiendo que cada vez que va a un ginecólogo o un servicio de salud es como que rinde examen, ¿entendés? Tiene que explicar por qué ha tenido determinada conducta, por qué si tiene HIV queda embarazada, por qué, o sea, tenemos que estar explicando todo el tiempo algo que tiene que ver con nuestros derechos, que tiene que ver con nuestra salud, con nuestras decisiones. Entonces me parece que hay como una cosa muy marcada y esto habría que trabajarlo. ¿Sabes, Patricia, que hace nada, 2 o 3 días atrás, una compañera de Cruz Roja, joven, me dice, ¿sabes qué? El médico cuando me entregó el resultado hace poco, se lo había vuelto a hacer, ya se lo había hecho en otras oportunidades, me dice, bueno, parece que te portaste bien. Fíjate, esto y lo estamos diciendo de hace 3 días atrás. A mí me gustaría aprovechar, porque Patricia va a tener que irse un ratito antes, entonces me gustaría aprovechar porque Patricia es líder, una referente en la Argentina y a nivel mundial y a nivel de la región. Patricia ha comenzado lo que ha tenido que ver con el movimiento de mujeres, digamos, en relación al VIH en Argentina, en la región. Y vos hablabas de la invisibilización de las mujeres, y tenés un recorrido enorme y está muy relacionado seguramente con esto que estamos mencionando y con lo que vos estás mencionando. Y sería interesante también que cuentes un poco cómo se dio este recorrido y cómo se fue construyendo todas estas mujeres que se empezaron a movilizar en el mundo y se juntaron porque eran todas mujeres con VIH. Mira, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH surgió a partir de una necesidad, que era precisamente la invisibilización de las mujeres. Entonces, yo me acuerdo que en el año 91 viajé a una de las primeras reuniones de personas viviendo con HIV y nos encontramos con que había espacios para hombres, temas para hombres, y las mujeres estábamos ahí, pero no teníamos absolutamente nada que hacer ahí. Entonces improvisamos algo y bueno, empezamos a hablar de temas que nos resultaban comunes, porque éramos mujeres de distintos lugares del mundo que nos sentíamos con situaciones similares. Eso lo hicimos como pudimos, salimos de esa situación que por cierto fue como muy rica, pero también como muy marcadora, ¿no? En cuanto a, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque estábamos en una reunión de personas con HIV y sin embargo no teníamos espacios. Entonces al año siguiente todavía se hacían las conferencias de SIDA todos los años, porque había muchas cosas que comunicar en ese momento, porque había mucha investigación y muchos resultados que se daban de un mes para el otro. Y entonces un grupo de mujeres activistas, feministas, se enteró de esto y dijo, bueno, vamos a ayudarlas a que lleguen, a estas mujeres que se juntaron, a que lleguen a la conferencia de Ámsterdam.
Y así fue, nos preguntaron si queríamos participar, bueno, llegamos y entonces nos juntamos durante 5 días en una preconferencia de mujeres con HIV. Éramos como 40 mujeres de distintos lugares del mundo, con realidades sociales distintas, con idiomas distintos, pero teníamos situaciones similares, que éramos mujeres que nos sentíamos solas y que no sabíamos muy bien qué hacer. Y pensemos, porque ahora por ahí es como uno habla del tema del VIH y es otra la situación, pero en ese momento la gente se moría, por lo tanto vos conocías a alguien y a los 2 meses se había muerto. Y entonces era como muy complicado levantar esa situación de la muerte, ¿no? Y de reflejarme yo en esa persona que había fallecido. Entonces dijimos, bueno, todos estos problemas los tenemos. ¿Cómo hacemos para dar un salto de calidad? Entonces dijimos, bueno, de la única manera, porque como nos morimos, o sea, necesitamos tener una organización. Y entonces crear una organización de mujeres alrededor del mundo. ¿Por qué alrededor del mundo? Porque decíamos, bueno, necesitamos una cadena de solidaridad de las mujeres, porque se daba otra cosa. Uno viajaba y el que podía tener acceso al tratamiento, viajaba con su tratamiento, pero cuando llegabas al aeropuerto, te sacaban el tratamiento, porque había mucha discriminación en la cuestión migratoria en muchos países, en la mayoría. Entonces, ¿qué hacía esa persona, esa mujer, en un país que no conocía, sin saber dónde recurrir, sin el tratamiento? Entonces, por ahí empezó, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no? Entonces, inventamos un logo que en ese momento no se hablaba de mujeres con HIV, obviamente, la discriminación, y nadie se quería como dar a conocer, y el logo tiene un corazón, el símbolo de la mujer, y entonces cuando la mujer veía ese logo, automática, y le habíamos puesto ICW, la sigla. Cualquiera que lo veía no representaba nada, no decía nada, no hablaba de SIDA. Entonces eso fue como algo muy... O sea, hasta muy la dificultad de poner la palabra, por ejemplo, SIDA en el nombre de una organización. Obviamente. La gente no quería ni siquiera tener un material que lo llevara por ahí, que alguien viera esto. Entonces, era como muy marcado. Entonces así nos empezamos a juntar como pudimos, sin recursos, sin tener muy claro cómo hacerlo. Pasaron los años, éramos esas 40 mujeres. Perdón, una pausa para tener Sí. un correlato. Tranquilo. ¿Cuántas mujeres viven con VIH en este momento en el país? Y más o menos estamos hablando de unas 40.000 mujeres. Para volver ahora a tu relato Ujú. ya con ese... Ujú. Con ese Bueno, fueron pasando los años y decidimos que teníamos que hacer, la organización fue creciendo, la red fue creciendo, nosotras fuimos aprendiendo, fuimos como haciéndonos visible y dándonos a conocer y planteando como muchos mojones en el tema de la reivindicación y el derecho de las mujeres viviendo con HIV. El primero era derecho a ser madres. O sea, piensen que estamos hablando de mujeres de entre 18 y, no sé, 30 años, a las cuales se le decía, no puedes tener más hijos, o no puedes tener hijos. O sea, el sistema de salud le cancelaba a las mujeres el proyecto de familia. Sí, claro, era como algo decir, ok, no podés, tenés un resultado positivo, no podés tener hijos. No era pensarlo, fíjate, es no podés. O sea, piensa que estoy hablando de hace, no sé, 28 años, 29 años. Y la sanción para la que quedaba embarazada, el reto. Bueno, eso era parte, ¿no? Porque eso era la culpa y toda la cosa esta. ¿Cómo hiciste una cosa así? No, eso era muy livianito decirle cómo hiciste una cosa así. O sea, que claro. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que, por ejemplo, no había investigaciones científicas en mujeres, había solo en hombres, pero las mujeres quedábamos embarazadas. Nuestro organismo es distinto al del hombre. El efecto que los tratamientos antirretrovirales hacían en una mujer cuando quedaba embarazada obviamente iban a ser de un impacto distinto. Entonces, fue como también una respuesta a eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya mujeres en las investigaciones científicas? Así que, creo que se fue construyendo a partir de estas necesidades, que a mí me parece que es como algo fuerte eso, porque no es que se desaparece, la necesidad está y uno lo que va haciendo es, te vas profesionalizando, vas tratando de aprender. Yo, de hecho, aprendí cantidad de cosas que nunca en mi vida se me hubiese ocurrido tener que aprender. ¿Qué se me iba a ocurrir a mí tener que aprender de los tratados de libre comercio, por ejemplo?
hasta incluso hablar en público, digo. No, eso bueno, eso desde ya, pero digo... O preparar proyectos, planificar, participar de investigaciones y hablar de tratados de libre comercio. No, claro, cantidad de cosas que uno no pensaba, cuando te da un resultado no visualizás todo eso. Bueno, y así dijimos, bueno, nos tenemos que organizar. En América Latina no había, en otras regiones del mundo había como alguna organización de las mujeres viviendo con HIV, y acá en todo lo que era América Latina no había. Dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a armar el capítulo de América Latina, y empezamos a juntar mujeres y empezamos a mirar qué cosas hacían falta y cómo capacitarse y cómo ICW tiene, bueno, ICW es parte de mi vida, obviamente, y tiene una particularidad, que una mujer que ingresa a ICW, no importa si después se queda o no, pero cuando sale esa mujer es distinta, porque lo que hace es, a partir del conocimiento, a partir de pensar que esa mujer vale y que puede modificar su realidad, lo que vos haces es trabajar en su autoestima. Entonces eso no lo deja en la organización, no lo deja en la red, se lo lleva puesto, se lo lleva a su casa, se lo lleva a cada lugar donde va, y entonces hay un cambio significativo, ¿no? Vos entrás a ICW y tenés necesariamente un cambio cuando te vas, o cuando vas creciendo, o cuando vas queriendo otra cosa. Y bueno, esta es la red, ¿no? Y es como fantástico. A mí me sigue emocionando, me sigue... Claro, ¿cómo no te va a seguir emocionando? Yo quiero comentarles que la persona que está hablando, digamos, ha sido presidenta de ICW a nivel mundial, ha sido candidata al Nobel de la Paz también, justamente por todo este trabajo que viene teniendo de hace tantos años y que ha permitido a un montón de mujeres empoderarse, esta cuestión de salir diferente de la organización o aunque se queden en la organización, pero que significa un cambio transformador enorme. Y sin lugar a dudas, creo que el trabajo, la militancia, el activismo, el que las personas con VIH se hayan agrupado y hayan planteado sus necesidades, ha hecho que las políticas públicas también tengan que cambiar, tengan que avanzar, tengan que sacar nuevos programas de prevención o nuevos materiales. Sin lugar a dudas, en la Argentina eso pasó y seguramente algo de esto nos debes poder contar de cómo también nosotros hemos influido para que la política pública genere cambios. Sí, seguramente. Estaba pensando qué pasa comparando con los primeros años, la década del 90 y ahora, ¿no? Yo también tengo algunos años, no muchos, pero algunos años trabajando en SIDA, y estaba pensando mientras vos contabas, bueno, cuánto cambió el sistema de salud o cuánto no cambió, cuánto tiene que cambiar todavía. Tiene que cambiar muchísimo por todas las dificultades que hay en acceso, no solo por el tema del VIH, las personas que viven con VIH, sino en general, digamos, hay un plano de la respuesta y lo que tiene que transformar específico para el VIH, y hay otro que es no solo las personas con VIH tienen problemas en el sistema de salud, ¿no? Con los matices que puede haber en cada región del país, en cada nivel de atención, pero si uno compara qué pasaba hace 15 años con qué está pasando ahora, yo me acuerdo recorrer los servicios de salud hace 15 años, yo trabajaba en prevención, no trabajaba en investigación y en epidemiología, y trabajaba armando en la ciudad de Buenos Aires una red de acceso a preservativos y recursos, a información, recursos preventivos en el sistema de salud. Me acuerdo en el año 2000, 2001, recorriendo centros de salud con los preservativos, la primera vez que se compraba sistemáticamente preservativos, y cómo me recibían y cuál era la respuesta desde gente muy abierta y dispuesta a decir, bueno, después de muchos años de decir que el Estado debería distribuir preservativos, llegaron los preservativos a ver si nos incluimos o no nos incluimos, nos animamos o no, a muchos lugares donde realmente no lo aceptaban hace 15 años, ¿no? Lugares donde uno iba y decía, sí, folletos déjame, pero preservativo no me parece. Y hablamos de lugares como centros de salud. Centros de primer nivel, hospitales, a lugares, me acuerdo haber ido a un centro de salud, yo ya como usuario a pedir preservativos y decirme, bueno, no sé, descolocarlos y decir, espera que vamos a avisar a una ginecóloga, tenés que hablar con una ginecóloga para ver si te da. ¿Cómo cambió eso a cómo cambió hoy? Realmente me parece que se avanzó muchísimo en
naturalizar la presencia de práctica, también tiene que ver seguramente con cambios de una generación de personas que trabajan en los servicios de salud, con políticas que hubo también en los últimos 10, 15 años, ¿no?, que van más allá del VIH, que fueron transformando toda la sociedad, incluyendo el sistema de salud, que es parte de la sociedad. Queda muchísimo para hacer dentro del sistema de salud, obviamente, para facilitar el acceso, para que se trabaje más profundamente en prevención, para, digamos, que se atienda diferente a las personas, no solo con VIH, sino a todas las personas. El VIH es un plus, obviamente, no lo desconozco, pero me parece que va más allá del VIH. Pero si uno lo mira con esta perspectiva de 10, 15, 20 años, se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo de una cosa que sorprendía en el foro, y estamos hablando, vos hablabas de hace 15 años, efectivamente no había preservativos, no había una política pública de comprar preservativos y distribuirlos tan Hablábamos de masivamente. preservativos y no teníamos preservativos para mostrar de lo que hablábamos. Tal cual. Y me acuerdo que algo que había sorprendido, y se acordarán todos creo, en el foro 2007, Ginés González en su discurso de apertura, el exministro de Salud, el exministro de Salud levantó un preservativo y dijo, acá está la respuesta en prevención al VIH-Sida. El VIH se previene con el preservativo. Y me acuerdo que esto fue sorpresivo, salieron los medios, que el ministro de Salud, no solamente los medios de Argentina, porque era un foro latinoamericano, sino que salieron los medios de todos los países de Latinoamérica, que un ministro de Salud en pudiera... el 2007, en el tampoco 2007. estamos hablando del 80 y pico. ¿Estamos? Y yo me pregunto Bueno, cuánto no ha cambiado también, porque, por ejemplo, Patricia, vos como mujer viviendo con VIH, has tenido, primero, al igual que nosotros, con tanto tiempo ya teniendo VIH, un diagnóstico dado en condiciones, por suerte, muy distintas de lo que se deben de dar, de lo que se dan hoy en general, con todos los errores que hay hoy en muchos centros de salud. A la entrega de un diagnóstico, nosotros recibimos diagnósticos de una forma tremenda, porque no había medicamentos, nos decían, te vas a morir, no hay nada para darte, no hay forma de ayudarte, te deseamos suerte. ¿Cuándo a vos alguna vez algún profesional de la salud te enseñó a usar el preservativo? ¿Hubo alguna vez? No, ninguno. En todos estos, ¿hace cuántos años que tenés VIH, Patricia? No sé, como 29 años. ¿Cuántas veces a las personas viviendo con VIH se nos dice que debemos usar preservativo? Y me pregunto si en general, para la mujer en general, si los servicios de ginecología en el país enseñan a usar el preservativo o se dedican a indicar el anticonceptivo hormonal, por ejemplo, mencionar, entregar, toma, llévate preservativos, pero son todavía muy pocos los servicios de salud reproductiva que enseñan, dan en la educación mínima, indispensable. La mujer está mucho más desvalida. Seguimos pensando esto como una cuestión de varones. Sí, no solo eso, sino que, digo, estamos hablando del preservativo masculino. Imagínate el preservativo femenino, o sea, digo, la mujer no tiene el acceso, no sabe. Hay muchos lugares que se han, y yo coincido, hay muchas cosas que se han hecho bien y ha habido avances. Ahora, si nosotros nos planteamos la cantidad de recursos que han ido al VIH, el impacto político que ha tenido el VIH, nos falta una respuesta todavía en todo lo que tenga que ver con lo social y en lo que tiene que ver con prevención. Y yo entiendo lo que dice Ariel, o sea, se hicieron muchas cosas y se cambió, pero la verdad que no podemos conformarnos con eso, porque hace muchos años que sabemos del VIH, que las cosas están allí, o sea, y es cierto, el VIH pone en jaque al sistema sanitario, o sea, lo dejan blanco, te muestran las falencias y las cosas que no están bien. Entonces, digo, me parece que este es un punto fundamental. Y con el tema de las mujeres... Me quedé impresionado, me quedé pensando impresionado en que en estos 30 y pico de años todavía no hubo un profesional de la salud que te dijera, a ver, Patricia, vamos a asegurarnos de que sepas usar bien el preservativo. No, pero es que no te lo dicen, o sea, no te lo dicen. No está preparado el sistema de salud para eso, ¿entendés? No está, o sea, este es el tema, no está preparado para eso. Digo, no es que nosotros, así como se plantea el tema de la reforma de la ley, se plantea, o sea, necesitamos reformar las cosas. La ciudad, la nación, las provincias tienen otros requerimientos, los ciudadanos tenemos otros requerimientos y hemos evolucionado nuestra mentalidad de cómo llevar adelante las cosas. Entonces necesitamos que los servicios estén al alcance de la mano de las personas, que sean útiles.
para que las personas puedan usarlo. Entonces me parece que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la agenda pendiente en los últimos minutos que te quedan con nosotros? Porque vos tenés que irte antes. La agenda pendiente es, no hablamos nada de la Fundación Más Paz Menos SIDA trabaja todo lo que tiene que ver con el tema de violencia y el VIH, trabajamos el tema de la cultura de paz, pero en relación con el tema de VIH nos parece que hay una barrera importantísima que es la violencia. Vos no podés trabajar la prevención de SIDA, no podés decirle a una mujer negociar el uso del preservativo cuando le pegan, cuando, o sea, no tenés posibilidad. Claro, bueno, está bien, pero digo, si hay violencia intrafamiliar, si vos tenés una violencia en tu familia, en distintos lugares, si tenés violencia institucional, o sea, ¿cómo vas a ir a preguntar? Es violencia institucional que no te enseñan a usar el preservativo. Pero ¿cómo vas a ir a preguntar cómo usar un preservativo? O sea, digo, entonces... Y cuando una mujer llega con preservativos en la cartera que le dieron en el centro de salud y se encuentra que en su relación de pareja hay violencia dentro de ese vínculo... Bueno, ¿y qué es lo que su pareja va a decir? Que lo está engañando. O sea, digo, por eso yo te hablaba al principio de esta cuestión de los preconceptos y de una cuestión que se junta con lo moral y con las creencias y con la fidelidad. Y si nosotros no entendemos que el tema del VIH es una cuestión de salud pública, no vamos a salir nunca. O sea, lo que necesitamos es que la gente sepa que es una cuestión de salud pública. Y por eso desde la Fundación lo que estamos haciendo es trabajar mucho el tema de la no violencia, la cultura de paz relacionado con el tema del VIH, porque entendemos que es una barrera fundamental. Si hay violencia, no podemos avanzar en la prevención, en la adherencia a los tratamientos. O sea, no podemos, necesitamos unos países, una Argentina, una ciudad más amigable, donde cada uno se sienta parte realmente y donde los servicios de salud te atraigan, te abran la puerta, no que vos tengas como que estar empujando para entrar, para pedir por favor, che, necesito esto. Es un derecho y me parece que esa es la deuda pendiente. Sin lugar a dudas, porque aparte, Patricia, lo que podríamos decir es que en la medida que sigue existiendo la desigualdad entre hombres y mujeres, en la medida que esa violencia se sigue perpetuando, obviamente que eso genera que más mujeres, esto es lo que hablábamos al principio de la entrevista, digamos, ¿no? ¿Por qué aumenta en las mujeres y por qué en estos otros países ha crecido tanto? Y si bien en el nuestro ha bajado unos puntos, igual en los últimos 20 años ha crecido mucho más en las mujeres, digamos, por suerte ahora en los últimos años estamos teniendo, digamos, eso se ha frenado un poco. Esto tiene que ver con que esa desigualdad también genera, digamos, más SIDA, y por eso ustedes plantean más paz es igual a menos SIDA. Y si te parece, me gustaría que, aunque sea en el último minuto que nos queda para que estés con nosotros, veamos, señor director, si lo tienen listo, el spot que ustedes llevan adelante desde la Fundación y que ya seguramente lo deben haber visto en muchos canales. 360 lo pasa mucho. Sí, lo pasa. Lo veo muchas veces en 360. Señor director, vamos al spot. Adelante. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz y Menos SIDA. ICW Global. Contundente. Qué trabajo increíble. Y de nuevo, preguntarte, porque estamos ante un cambio de gestión, y a esta nueva gestión que viene, ¿qué le decimos? Le decimos que necesitamos garantizar las cosas que se han conseguido, que me parece que eso es importante, y necesitamos trabajar en esto que falta. Entonces nos parece que un país necesita tener continuidad en sus políticas públicas, acentuar lo que está bien y
hacer lo que falta y modificar lo que está mal. Me parece que esto es algo fundamental. Así que... Ahí sumémosle que hemos trabajado en el proyecto nuevo de ley que hay de la Ley Nacional de SIDA, así que seguramente, Patricia, te vas a sumar a esto de que la nueva gestión permita que ese proyecto recorra las oficinas y los despachos de estas casas para que salga y sea ley, ¿verdad? Sí, claro, estuvimos trabajando ahí ya unos cuantos días hemos estado trabajando en Dos esto. o tres detalles que esta nueva ley incorporaría y que la vieja ley no tiene. No me acuerdo ahora, pero me parece que habla mucho del tema de la capacitación entre pares, que es un tema fundamental, o sea, cómo llevar adelante esto, el tema de una comisión nacional de SIDA que sea la que marca las políticas públicas, que esté integrada por gente de sociedad civil también y mayoritariamente por personas viviendo con HIV, que esto ha generado como mucha discusión interna nuestra. Me parece que todo lo que tiene que ver con la producción de medicamentos a nivel nacional, digo, hay como distintas cuestiones que van mejorando el tema de la ley anterior, que realmente es buena, pero que ha quedado desactualizada para estas necesidades nuevas que vamos teniendo. Entonces, bueno, me parece que sí, que hay que ir avanzando y a lo mejor en el tránsito donde vaya aquí a la Cámara de Diputados, hay otros aportes que enriquezcan y me parece que está bueno que trabajemos de conjunto. Más de una mirada está bueno o sea, tenemos que construir una ley que sea la mejor que podemos tener. Nosotros cerramos el programa con un brindis, hoy vamos a hacerlo dos veces. Antes de que te vayas, entonces, ¿por qué brindamos, Patricia? No sé, brindemos por nosotros, brindemos por la vida y brindemos porque la gente pueda vivir su sexualidad libremente. Muy bien. Muchas gracias. Patricia Pérez ha pasado por Artículo 16, por aquí por Senado TV. Señor director, vamos a un corte y cuando volvemos, Ariel Alasco. Gracias, Patricia. En Senado TV acercamos el Congreso a tu vida. Te mostramos todas las actividades parlamentarias, en vivo y sin intermediarios. Y también analizamos la realidad en profundidad, con todas las voces. En cada representante estás vos, estés en el lugar que estés. Porque lo que pasa acá te cambia la vida. Somos un canal federal donde el protagonista sos vos. La historia la hacemos entre todos y pasa en vivo por Senado TV. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnudar mi alma de esta manera. Pero yo no me puedo quedar callado. Mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los combatientes y esto se iba a olvidar. Pero ahora ya tenemos millones de herederos. Son los chicos, los jóvenes. Qué bonito es el amor. Maravillosa etapa. Mariposas revolotean por tu estómago. Cupido te lanza una flecha. ¡Zas! Directo al corazón. Escribís cosas tiernas, dulces, cursis. Renovás la ropa interior. Hasta la música del bondi te conmueve. Le contás a todos tus amigos. Aflojás con las facturas. No podés dormir. Andás hecho un pavo. En el amor, no hagas pavadas. Si vas a estar con alguien, usá preservativo. Y si tenés dudas, hacete el test de VIH-Sida. Cuidándote vos, cuidás al otro. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría.
Seguimos acá en Artículo 16 por Senado TV, nos estás viendo por la pantalla de Telecentro, Canal 16. Y seguimos hablando del VIH. Fue el martes el Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Quedamos con Ariel, estaba antes Patricia Pérez, pero quedamos solamente ahora con Ariel. Y estuvimos hablando justamente del preservativo, de la importancia de que haya una política pública. Ariel nos venía contando sobre qué pasaba hace 15 años atrás, cuando no había preservativos o cuando no se compraba tan masivamente preservativos y había lo que hoy tenemos tan naturalizado, que vos vas al centro de salud de tu comunidad, de tu barrio y pedís preservativos y te los dan. Para llegar a esto se pasó por muchas instancias. Había épocas donde directamente tenías que firmar, que te entregaban 2 por vez. Bueno, había como mucha dificultad. Y vimos recién este spot maravilloso que hizo la Dirección Nacional de SIDA, que tiene que ver justamente con seguir promoviendo el uso del preservativo, porque en realidad veníamos hablando de esto, ¿no? Tenemos la evidencia hace más de 30 años que sabemos que lo que previene el VIH es el uso del preservativo, pero parece que la evidencia no alcanza por sí sola. Parece que es muy difícil el cambio de mentalidades. Sí, a todo, en distintos niveles, digamos, el 90-95% de las personas que hoy se están infectando, nosotros calculamos que hay alrededor de 6.000 personas que están infectando por año en la Argentina de VIH. 2 varones, de esos, digamos, el 60 y pico % son varones, el 30 y pico % son mujeres, y casi todas, por no decir todas, porque digamos hay algunas otras formas de infección, casi todas son infecciones que se deben a transmisiones sexuales del VIH. Entonces sí, ahí es, digamos, la centralidad del preservativo y las dificultades que hay, que van más allá de una cuestión racional de quiero, no quiero. Es como el cigarrillo, muchas otras cosas, que las prácticas, las cosas que hacemos no solo son cuestiones racionales de tome la decisión, uso de preservativos. Bueno, Patricia estaba contando algunos determinantes sociales que hay que tienen que ver con la posibilidad de las mujeres de usar o no incorporar el preservativo, negociar el preservativo. A los varones también nos pasa con el preservativo. Lo que tiene que quedar claro, que tampoco es hay que decirlo, tampoco a los varones nos enseñan en el sistema de salud a utilizar el preservativo, ni tampoco a los que tenemos VIH en particular. He visitado tantos médicos a lo largo de estos 25 años de saber que tengo VIH y nunca jamás ninguno me dijo, bueno, Alex, el preservativo se usa así. O sea que nos dicen hay que cuidarse con preservativo, pero no nos dicen cómo. Para nosotros la prevención está dentro del sistema de salud y por fuera del sistema de salud, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con transformar las prácticas, las mentalidades de la gente que trabajamos en salud, que se viene haciendo, que falta un montón. Quizás falta un poco más de lo que se ha logrado, a pesar de que veníamos hablando de los cambios que hubo, pero buena parte tiene que ver con el fuera del sistema de salud, digamos. Claro, la vida de la gente no pasa por el sistema de salud. Con que la respuesta al VIH no puede estar centralizada solamente en el área SIDA, en el área salud. Es importante la cuestión interministerial, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero vos, Ariel, ¿a qué te estás por hacer referencia específicamente cuando decís que no solamente está en salud, digamos? Me refiero, no, lo que están hablando ustedes, también a educación, ¿no? Hay una ley de salud sexual integral, digamos, viene por transformación de pautas culturales y también de condiciones que hacen que la gente pueda o no, por más que le pongamos el preservativo, por más que el preservativo uno busque la forma de que o se acceda gratuitamente o si hay que comprarlo esté a un precio subsidiado o más barato, digamos. Hay algo que se llama mercadeo social del preservativo, pero más allá de eso, el que después eso se pueda implementar en la práctica viene por distintas cuestiones que exceden a lo que se pueda o no hacer el sistema de salud. Obviamente el sistema de salud hay mucho para hacer, ¿sí? Pero me refiero a la importancia de la fuera del sistema de salud. Cuando yo contaba antes de la instalación de una política de distribución de preservativos, que una buena parte de esa política de distribución de preservativos es por fuera del sistema de salud. No tenemos que hacer que las personas tengan que ir al hospital o al centro de salud a buscar. El preservativo tiene que estar en el barrio, en el club, en la escuela, en distintos lugares donde transcurre la vida cotidiana de la gente, que es más allá del sistema de salud. Me refería a eso. Pero volviendo a un punto anterior, digamos, quiero remarcar el tema
de la transmisión sexual, ¿no? Casi todas las infecciones que se están dando hoy tienen que ver con transmisiones sexuales, relaciones sexuales con varones, con mujeres, donde no se está pudiendo implementar el preservativo. Esta epidemia, además, no impacta igual en todas las personas, en todos los colectivos, en toda la población. Hay algunos subgrupos que tienen un impacto mayor del VIH dentro del colectivo, ¿no? Las travestis sería las personas trans, el grupo que más afectado está por la epidemia. Y esto claramente habla de políticas públicas que han existido o la ausencia también de políticas públicas, un montón de determinantes sociales que ponen a las personas trans en un lugar de mayor vulnerabilidad frente al VIH. ¿Cómo está distribuida la epidemia, la carga de la epidemia en los distintos subgrupos poblacionales? Yo les contaba antes, nosotros estamos calculando que hay 126.000 personas infectadas con VIH en el país. Esto es digamos, la estimación esta no surge de contar persona por persona, ¿no? Es una estimación que se utiliza, que hacen todos los países una vez por año, con una metodología de la OMS, que compartimos los países, está homologada esta metodología, y ahí es donde se llega a que hay 126.000 personas. Ahora, Ariel, una pregunta, porque yo sé de esto, porque bueno, todos los años hablamos siempre de los números. ¿Por qué cambia de 120? O sea, el año pasado estábamos hablando de 110.000 personas y ahora hablamos de 126.000 estimadas. ¿Esto cambió la metodología? ¿Hay algo que se ajusta? Porque se va ajustando año a año la metodología. Esto a todos los países les pasa esto de un año de 120, otro 110, otro 126. Se va ajustando la metodología, a veces es difícil Mientras explicarlo. hablamos hay un paneo de imágenes que estamos viendo con todos los datos que estás mencionando. Mira, Ariel, el monitor. Sí, estoy viendo. Tenés toda la prevalencia, la carga de la epidemia en los distintos subgrupos. Recién pasó una imagen que mencionaba a las personas trans, a las personas usuarias de drogas. Si uno tiene que hacer un resumen es 4 de cada 1.000 jóvenes y adultos, varones, mujeres, está infectado por VIH en la Argentina. ¿Sí? ¿Y ese es un número alto con respecto a otros países? Ese es el número bajo, digamos, y es característico de los países, salvo excepciones, países latinoamericanos, europeos, es lo que llaman una epidemia concentrada. Ahora, vos te referías antes de que estos son promedios. Si uno va a algunos grupos, colectivos en particular... En donde se concentra justamente. Exactamente, las mujeres trans, ahí tenemos un 32 o un 34%, varones que tienen sexo con otros varones, más allá de cómo se autodefinan la orientación sexual, que tienen esa práctica, tenemos entre un 12 y un 15%, usuarios de droga entre un 4 y un 7%, y trabajadoras y trabajadores sexuales o personas en situación de prostitución, tenemos entre un 2 y un 5% de prevalencia. Y acá sí, digamos, entonces si uno utiliza los grandes promedios, bueno, desaparecen estos grupos, pero cuando uno focaliza y mira más en detalle, también aparece la necesidad de trabajar en profundidad. Por eso hablas de una epidemia concentrada. Exactamente. Que requiere entonces una respuesta focalizada pensando estos grupos en particular. Parte una respuesta general y una parte focalizada en los dos planos, porque si nos olvidamos de lo general, pasa lo que ocurre, lo que pasó mucho tiempo, es donde aparecía como alguna gente que se sentía más expuesta, y los demás lo sentía como algo de otros, ¿no? Como a mí no me va a pasar, no me va a tocar, entonces ¿para qué cuidarme, no? Es algo de otros. Entonces hay que trabajar sobre los dos planos, no olvidarse lo general, pero trabajar también sobre lo focalizado. En cuanto, siempre se habla mucho de la necesidad y la importancia, y nosotros lo reiteramos de acá y hacemos fuerzas para que positivamente las personas vayan a testearse y se hagan el test. Y hablamos de la brecha que hay, lo que falta, digamos, y hablamos de un 30%. Es interesante notar que hace 2 o 3 años atrás hablábamos de un 40% y hace unos años atrás hablábamos casi de un 50%. O sea, hemos reducido bastante esa brecha a pesar de lo que falta. Nosotros calculamos 6.000 nuevas infecciones por año y entre 6.500, quizás un poco más, de diagnósticos por año, que no es la misma persona, ¿no? Acordémonos de que desde que una persona se infecta hasta, digamos, que pasa toda la evolución de la infección, pueden pasar 8 o 10 años. Entonces,
Alguna persona la pudo detectar al mes de infectarse, Sería otra a los 3 eso sería años. una forma temprana. Exactamente, a los 5 años, a los 8 años. Entonces los que detectamos no son exactamente los que se están infectando ahora. Cuanto más temprano detectemos, mejor pronóstico, evolución va a tener una persona que se detecta tempranamente, de manera oportuna, accede a la atención, a los tratamientos si son necesarios, puede tener una vida prácticamente igual que una persona no infectada. Ahora, entonces vuelvo al tema de las personas no diagnosticadas. Nosotros calculamos, sí, que fue bajando la cantidad de personas no diagnosticadas, año a año se van infectando, vamos diagnosticando a un ritmo superior, pero todavía falta mucho, falta esa brecha de 30.000 personas que nosotros en los últimos... Que todavía no saben que tienen VIH. Exactamente. Estamos calculando, nosotros nos fijamos metas, para el año 2020 nosotros calculamos que vamos a tener alrededor de 145.000 personas viviendo con VIH en la Argentina. O sea, nosotros deberíamos seguir diagnosticando a un ritmo cada vez mayor para lograr la meta que nos pusimos para ese 2020, que es que el 90% de las personas infectadas con VIH conozca su diagnóstico, su situación. Hoy es el 70%. Falta mucho todavía. Ariel, ¿qué nos pasa que no terminamos de lograr, digamos, avanzamos muchísimo en que no haya más infección por transmisión vertical, es decir, los bebés que tienen VIH o que nacen con VIH de su madre, pero hay un porcentaje mínimo que no logramos terminar de... ¿A qué se debe? Nosotros podríamos tener una infección del 1%, incluso menos, de chicos. Cada año hay alrededor de 1.800 mujeres en la Argentina que están dando a luz chicos, mujeres con VIH que están dando a luz niños y niñas, ¿sí? La mayoría de esos chicos no se infectan. Sin embargo, estamos teniendo entre 80 y 90 infecciones todavía que estamos teniendo en el país. Eso es un 4,8 de transmisión vertical. Básicamente tiene que ver con acceso tardío a la atención de estas mujeres y con fallas en los circuitos, en la respuesta, en ese último momento que se llega tardíamente del sistema de salud. Es lo que hablábamos antes de todo lo que hay todavía que trabajar. Se ha avanzado mucho en el sistema de salud, todavía falta avanzar y bueno, y uno de los desafíos es bajar la transmisión vertical. Esta es una de las deudas todavía que tenemos. De las 126.000 personas que tienen VIH en Argentina, hay un 30% que desconoce su diagnóstico todavía, y de ese total también hay que decir que hay 69.000 personas que se atienden bajo el sistema público de salud. Argentina es un país que se sigue caracterizando por ser un país que ofrece el tratamiento integral a todas las personas viviendo con VIH, con una cobertura pública, con obligación del sistema privado, de las obras sociales, además de los preservativos, digo, y el testeo sigue siendo gratuito, sigue siendo voluntario y sigue siendo confidencial. En realidad hay casi 90.000 personas que se atienden en el país, que están diagnosticadas y están siendo acompañadas en los servicios de salud de los 3 subsectores, no solo el público el que está obligado, sino el Seguridad Social y Medicina Prepaga también están obligados a ofrecer gratuitamente todo lo que es el acompañamiento, el seguimiento, incluso la medicación, y lo que decías vos es exactamente 7 de cada 10 personas que viven con VIH y reciben tratamiento en Argentina lo hacen en el sistema público, pero incluso el sistema público, el Estado Nacional, financia la Seguridad Social para que estos medicamentos que son caros también puedan ser provistos. Acá tenemos el boletín, todos los años la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación saca el boletín epidemiológico con todos estos datos que nos está comentando Ariel. Si querés, podés ingresar a la página web del Ministerio de Salud de la Nación, www.msal.gov.ar, y de ahí vas a la Dirección Nacional de SIDA, que tenés directamente el link para ir. Montones de publicaciones. Mira, ahí está justo abajo en pantalla la dirección, y ahí podés acceder a este boletín completo para que veas todos los datos epidemiológicos. Y fíjate qué cambio, porque la campaña allá lejos, hace tiempo, eran personas con máscara, SIDA que no te sorprenda, esos eslogans. Y hoy todos los materiales tienen caras, nombres, personas. No solamente somos números, y eso es parte del cambio, ¿cierto? ¿Qué falta, Ariel, para la nueva gestión? ¿Cuáles son las brechas que quedan pendientes? Me parece que falta seguir aumentando el acceso a ese diagnóstico, promoviendo, trabajando sobre
no solo estimulando la demanda de las pruebas de VIH, sino también la oferta activa, ¿no? Esto que hablábamos antes de cambiar la mentalidad de muchos trabajadores de la salud para que ofrezcan activamente la prueba diagnóstica, para que trabajen en prevención dentro del sistema de salud, fuera del sistema de salud. Y también otro desafío que tenemos, que lo charlamos en estos días, tiene que ver con la sustentabilidad a futuro de estas políticas. Para llegar a esas metas que tenemos pensado para el año 2020, que es 90% de las personas estén con VIH diagnosticadas, de ellas el 90% que tengan acceso estén en tratamiento, también tenemos que garantizar la sustentabilidad financiera de estas metas. Y bueno, y para eso falta y tenemos que trabajar. Y ese fue el 90 que agregó Argentina. Desarrollo de industria nacional de medicamentos. Ariel, habíamos de dicho precios. que teníamos un brindis, ya tuvimos uno, ahora vamos al segundo brindis. ¿Por qué brindamos, Ariel? ¿Qué brindamos, Ariel? Por la vida. Por la vida, muy bien. Por la vida. Y a seguir trabajando en esa sustentabilidad que tiene tanto que ver entonces con la discusión de precios, la fabricación estatal de medicamentos, la fabricación nacional de medicamentos, porque si no se hace inviable sostener al sistema de salud. Y nosotros nos tenemos que ir, y nos tenemos que ir ya pensando en que no nos vamos a ver hasta el año que viene, así que aprovechamos para desearles a todos y todas que pasen un hermoso fin de año y que comiencen un hermosísimo año. Salud para todos. Me sumo al brindis de Ariel por la vida. Por la vida, por la de todos, por la de todas, y a los senadores y senadoras de la casa, muchas gracias por un año más de trabajo conjunto. Salud.